Hola amigos, en el video de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las quimeras por injerto. Como recordarán, en el video anterior hablamos acerca de qué son los injertos y por qué se hacen. Y en ese video les hice mucho hincapié en el hecho de que al tú hacer un injerto, lo que estás buscando es obtener un clon idéntico de la planta que estás reproduciendo. Y que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no vas a obtener una fusión entre las dos plantas que estás injertando, o sea, que estás uniendo por medio de un injerto. O sea, al tú eh, injertar esta planta en esta, vas a permitir que esta se desarrolle, o incluso puedes llegar a permitir que haya desarrollo en esta planta, pero van a ser crecimientos que van a ser genéticamente idénticos a la planta de la cual están saliendo, sin que llegue a haber una fusión entre ellos. Sin embargo, esto que es prácticamente una regla, tiene una excepción, la cual son las quimeras por injerto. Una quimera es un organismo que está compuesto por dos o más conjuntos de células con ADNs diferentes. De hecho, son relativamente comunes en la naturaleza. Hay animales que son quimeras, incluso es posible que haya personas que sean quimeras y hay sobre todo muchas plantas que lo son. El ejemplo más común de esto serían las plantas variegatas. Una variegata es una planta que al crecer experimentó una mutación. Es muy común que las plantas, por la forma en la que crecen dividiendo sus células, experimenten mutaciones continuamente. Y en ocasiones esas mutaciones se dan en las células que regulan el desarrollo de clorofila en la planta. Si la planta continúa creciendo y está completamente formada por células con esa mutación, se desarrolla lo que se conoce como una planta albina. Pero en algunos casos la planta va a crecer con una mezcla entre ambos tipos de células, tanto las que tienen la mutación como las que no la tienen. Cuando eso ocurre, se va a obtener una planta que tiene dos colores diferentes debido a que tiene dos conjuntos de células que tienen un ADN diferente. Eso es básicamente lo que es una quimera, aunque existen otras causas por las cuales se puede crear una quimera. Una de ellas es un injerto. Este es un tema muy poco conocido, del cual hay muy poca información en internet y que de hecho suena un tanto fantasioso, pero que tiene respaldo científico. De hecho, la primera quimera por injerto que se conoce data del año 1640. Fue descubierta en Italia y era una fusión entre dos naranjas diferentes, una naranja común y una naranja agria, que recibió el nombre de Bizaria o Bizaria. Esa planta se distinguía por producir fruta, que era una mezcla entre las dos frutas distintas, pero no era una mezcla uniforme, sino que las frutas que producía tenían secciones con la apariencia de una naranja agria y otras secciones con la apariencia de una naranja común, lo cual les daba un aspecto raro, digamos bizarro, lo cual puede que tenga que ver con el origen de su nombre. Y posteriormente han habido más quimeras por injerto. Otra que es bastante famosa es una quimera que se produjo en 1825, que era una unión entre un árbol de lluvia de oro y otro árbol de un género muy parecido, pero que producía flores moradas. Esa no era una planta frutal, sino que era más bien con fines ornamentales y la planta como tal producía flores tanto de color amarillo como de color morado, así como las dos plantas que fueron utilizadas para hacer el injerto, pero surgían a partir de la misma planta. Más recientemente, en un rancho en Estados Unidos llamado Rancho Wallace, se dio el caso de una quimera que fue creada a propósito, o sea, el hombre que hizo el injerto lo hizo con una técnica que él desarrolló, a partir de la cual pretendía que se produjera una unión entre esas dos plantas. Como les comenté, es una unión entre las variedades Vietnamese White y Sugar Dragon. Y efectivamente obtuvo una quimera la cual produce frutas que son una unión entre ambas variedades. Ahora, si bien es cierto que si lo que yo quiero es crear un híbrido a partir de dos variedades distintas, la forma más fácil de hacerlo es simple y sencillamente recurriendo a la polinización cruzada, una quimera por injerto,
va a tener características diferentes a lo que se podría conseguir a partir de una polinización cruzada. Particularmente, algo que cabe destacar es que es posible obtener uniones entre dos plantas que sean incompatibles, o sea, que no sea posible hibridarlas por medio de polinización, como es el caso de la variedad quimera, que de hecho su nombre es quimera, y que es una quimera por injerto obtenida a partir de una pitahaya y un cactus de luna. En ese caso estamos hablando de dos plantas que son completamente diferentes, o sea, son cactus de géneros muy apartados uno del otro y que se pudieron fusionar a partir de un injerto, lo cual no sería posible o sería muy raro que ocurriese a partir de una polinización cruzada. Además de esto, como les comento, a partir de esta técnica se van a poder obtener resultados únicos que no podrían ser obtenidos por medio de la polinización cruzada. O sea que van a ser diferentes, digamos. Al igual que una planta variegata es diferente a una planta común, aun cuando una variegata podría incluso llegar a ser una planta más débil que una planta normal debido a que tiene una mutación que afecta directamente su capacidad para producir clorofila y por ende para absorber la luz solar, y por lo tanto una planta variegata es, digamos, menos resistente que una planta normal. Aún así, al ser una planta diferente, la gente tiene bastante gusto por ellas y son muy buscadas por la comunidad. Del mismo modo, al hacer una quimera por injerto, no estás haciendo una unión de la forma más fácil, pero estás obteniendo un resultado único que va a ser bastante variable. Y hago énfasis en la variabilidad debido al hecho de que al unir dos plantas por medio de un injerto vas a obtener resultados que sean muy variables. Esto debido a que la forma en la que se combinen las células para crear la nueva planta no va a ser uniforme. Por lo tanto, existen quimeras en las cuales van a haber floración separada de ambas variedades, o sea, va a producir flores tanto de una variedad como de otra, de las cuales la conforman, y van a haber otras quimeras en las cuales se produzca una flor mixta. En algunos casos se van a obtener solo una flor de una de las variedades y de la otra no, y en algunos casos se van a obtener ambas flores por separado y además la flor mixta. Y lo mismo pasa con las frutas. Y en las plantas en las cuales se obtenga una flor mixta, el fruto en ocasiones va a ser un fruto que sea una unión uniforme entre ambas plantas, como es el caso de la quimera del rancho Wallace, que da frutos que son una unión uniforme. Y en algunos casos, la fruta que se obtenga de esa planta va a ser una unión no uniforme, como es el caso de la naranja bitsaria, en la cual algunas secciones de la fruta corresponden a lo que es la naranja normal y otras secciones corresponden a la naranja agria, lo cual le da una apariencia única y es un resultado que no podría ser obtenido a partir de una unión entre dos plantas por medio de la polinización cruzada. Ahora, existe gente que tiene ideas un tanto raras con respecto a las quimeras o a la forma en la que se crean. Por ahí he visto gente que comenta que si yo hago, por ejemplo, un injerto como este, pero agrego una sección más, o sea, otra planta más injertada sobre de estas, así voy a obtener una planta que tenga propiedades mixtas. Y por ahí también he visto gente que, por ejemplo, tiene la idea de que si yo corto una yema de dos plantas diferentes y hago un corte en la yema de forma que queda dividida en dos, dos mitades de una mitad de cada yema y las injerto en una planta, a partir de esa yema mixta, digamos, va a surgir una planta nueva que sea mixta. Lo más seguro es que si lo haces de esa forma, a la yema ya haber sido cortada, sea identificada por la planta como un tejido muerto y sea abortada, o sea, se va a secar y no va a funcionar. Y si a un injerto como este tú le agregas una sección más,
lo que va a pasar es que vas a tener 3 plantas diferentes injertadas, pero no vas a obtener una unión entre ellas. O sea, vas a tener una variedad que es genéticamente única, otra que es genéticamente única y otra más. Y el crecimiento que salga de cada una de las secciones va a tener células únicamente de la planta de la cual está surgiendo. El truco o el secreto por el cual se producen quimeras a partir de un injerto se encuentra aquí, en el punto en el que se unen las dos plantas. Si se fijan, en la unión, voy a intentar enfocar, hay un tejido que parece un callo. De hecho, así se llama, callo. Aquí no se nota muy bien debido a que es un injerto bastante reciente, pero les voy a colocar una foto que tenga una planta con un tejido más bien desarrollado, o sea, con un callo mejor desarrollado, para que vean bien de lo que estoy hablando. Ese callo está compuesto por uniones vasculares entre ambas plantas y también por células no diferenciadas de cada una de las plantas que lo conforman. Las células no diferenciadas, como su nombre lo indica, son células las cuales, si bien tienen toda la genética de la planta a la cual pertenecen, no tienen una función asignada. O sea, no son una raíz, no son la corteza de la planta, no son el interior, o sea, la parte más leñosa, ni son la rama, pero pueden en cualquier momento mutar, digamos, y pasar a formar parte de los tejidos de la planta. A partir de esas células usualmente se producen raíces al momento de tú enraizar un esqueje. Una de esas células va a mutar y se va a convertir en una raíz, y es gracias a ellas que se puede reproducir a partir de este método una planta. Igualmente en plantas que ya son viejas vas a notar cómo en ocasiones una sección de la planta que no contiene yemas va a producir una rama. Eso pasa debido a que una célula no diferenciada que estaba en la corteza se convirtió en una rama. De igual forma, el callo, como les comento, está lleno de células no diferenciadas de ambas plantas. Y esas células no diferenciadas pueden producir crecimiento nuevo y formar una nueva rama. Y al igual que ocurre con las plantas variegatas, en las cuales es posible que de repente haya crecimiento que contenga 2 diferentes tipos de ADN, cuando se produce un crecimiento a partir de esta zona del callo, es posible que éste lleve tanto células de una de las plantas como células de la otra. Y de esa forma es como obtenemos una planta mixta a partir de un injerto. Las probabilidades de que esto ocurra son relativamente bajas, pero la técnica que desarrollaron en el rancho Wallace lo que hace es aumentar tus probabilidades de que esto ocurra. ¿Cómo se logra eso? En vez de hacer un corte de este tipo, así en horizontal, lo que se hace es realizar un corte que abarque una sección muy larga de la planta, de forma que se obtenga un tejido de callo muy grande. O sea, sería cortar desde la base hasta la punta y hacer lo mismo en la planta que se va a injertar y unir el tejido, o sea, sería unir una costilla entera de la otra planta en esta planta y dejar que entonces el tejido produzca un callo, o sea, que sane y enraizar la planta. De esta forma aumento las probabilidades de obtener crecimiento a partir del callo, porque estoy creando un tejido de callo bastante mayor, y al mismo tiempo lo que vamos a estar haciendo es inhibiendo el crecimiento que surja a partir de las yemas. Esto debido a que el crecimiento que surja de ellas va a tener la genética y las células únicamente de la planta de la cual está surgiendo. Entonces, al eliminarlas, lo que estoy haciendo es forzar a la planta a seguir creando crecimiento en una planta en la cual ya hay un tejido de células no diferenciadas mixto,
que es bastante grande y que tiene muchas más probabilidades de crecer de esta forma. Hay que aclarar que no por hacer un injerto de esa manera se obtiene inmediatamente una quimera o, como le dicen en Estados Unidos, una fusión somática. De hecho, fusión somática estamos hablando de una técnica completamente diferente. Eh, si tú injertas una costilla de una planta en otra planta, obtienes un injerto común y corriente. La quimera se va a formar cuando haya crecimiento a partir de la zona de unión y aún así tienes que asegurarte de que el crecimiento que obtengas de esta forma sea una quimera, porque es posible que el crecimiento que surja a partir de ahí contenga células únicamente de una de las dos plantas. Entonces, no podrías llamarlo una quimera hasta haberte asegurado de que el crecimiento tiene una unión entre ambas plantas. Como les comento, hay gente que sube fotos a internet de un injerto realizado de esta forma y dice que eso ya es una fusión somática. Una fusión somática, para aclarar, es otro método a partir del cual se obtienen uniones entre dos plantas, pero es un método realizado en laboratorio a nivel celular, en el cual se ocupa electricidad para producir la unión entre las dos células y la unión va a ser a nivel genético. Es muy diferente a lo que es una quimera por injerto. Entonces es incorrecto usar el término fusión somática para un injerto de este tipo. Sin embargo, ya en Estados Unidos es un término que se ha popularizado bastante y pues que se ha vuelto muy común. Es incorrecto, pero pues sepan que si encuentran por ahí el término fusión somática, se está refiriendo a una quimera por injerto. Y ahora que ya sabemos lo que es, voy a proceder a hacer una de estas quimeras. Tengo varias variedades con las cuales pienso hacer uniones. En cámara voy a poder hacer solo una y las demás las haré fuera de cámara para que no se me alargue mucho el video, pero les voy a comentar un poco de lo que tengo aquí en la mesa. Esto es una variedad llamada Boreal Red, una variedad de pulpa roja bastante grande y autofértil. Esta es Vermelia Forte, igualmente es una variedad de pulpa roja, pero que no es autofértil, aunque es bastante productiva y produce fruta muy grande. Aquí tengo otra especie que es Rabilonga, esta es de pulpa violeta, es autofértil y es de cáscara muy gruesa, es una variedad muy interesante. Acá tengo Physical Graffiti, también es de pulpa violeta, esa ya la conocen. Acá tengo la Golden Isis, tengo la Catrina, que es una Ocamponis amarilla proveniente de México, y ahí tengo la variedad Amazonas. Estas son dos variedades rojas, dos violetas y tres amarillas, con las cuales pretendo hacer fusiones bastante variadas. Y bueno, voy a pasar a hacer la primera unión para que la vean y para que entiendan un poco mejor cómo es que se hace, ¿vale? Ok, entonces he hecho un acercamiento a la toma para que puedan observar mejor lo que voy a estar haciendo y tengo aquí todos los materiales que necesito. Tengo esta navaja que es con lo que voy a realizar los cortes. Ya la he desinfectado y de hecho le agregué una hoja completamente nueva para que tenga su filo al 100. Aún así la he desinfectado previamente. Es importante que desinfecten su material antes de hacer injertos. Tengo también una cinta para unir los cortes y tengo tanto alcohol como toallas de papel para seguir desinfectando mi navaja y unos trapos los cuales voy a ocupar para cubrir las secciones ya cortadas que no esté ocupando para evitar que se deshidraten o se oxiden, ¿vale? Entonces voy a tomar esta planta que es una Amazonas peruana, es una variedad amarilla que según entiendo es autofértil. Y voy a realizar un corte que sea longitudinal a lo largo eh, de toda la superficie de la rama, de forma que separe esta costilla de aquí. De hecho, la he marcado de una forma en la cual se ve claramente
nombre de la especie en ambas partes después de haber sido cortada, ¿vale? De esta forma no me voy a confundir tan fácilmente una vez que haya hecho los injertos. Un segundo, desde aquí no se ve muy bien. El problema aquí es que para poder grabar, estoy en un ángulo un poco complicado y el corte no me está quedando lo más preciso. Pero ya me las arreglaré. Casi me cortó el dedo. Ahí falta un poco. El problema es que desde donde estoy haciendo el corte es un ángulo un poco extraño. Y lo tengo que hacer así porque como tengo la cámara, me es un poco difícil eh, colocarme en una posición más cómoda. Voy a tapar esa planta con estos trapos. Como les comenté, cuando haces la separación en la planta, a veces la cicatriz, si está expuesta durante mucho tiempo, puede llegar a oxidarse o puede llegar a secarse. Entonces las piezas que no voy a estar ocupando las voy a tener cubiertas para que no suceda nada de esto. Luego voy a tomar esta otra variedad que es la Boreal Red. No, para esta voy a elegir esta que es Vermelia Forte. Lo hago así porque esta variedad es autofértil y esta Vermelia Forte no lo es. Entonces me interesa saber qué pasa si el injerto es exitoso, si es que la variedad resultante va a ser o no autopolinizante. Estoy yendo demasiado. Ay. Es la primera vez que hago este tipo de injertos, entonces eh, tampoco es que tenga una técnica completamente depurada, ¿verdad? Pero aun si estos fallan, puedo volver a hacer otros intentos, entonces tampoco me apura tanto. Material todavía voy a seguir teniendo. Y ya cortadas ambas plantas, voy a proceder a unirlas de esta forma y a pegarlas. Supongo que por la forma en la que están hechos mis cortes, van a haber lugares en los que la unión no sea tan precisa. Afortunadamente, al ser las dos variedades bastante grandes, o sea, los dos esquejes bastante grandes, la superficie de contacto va a ser lo suficientemente grande y pues no me preocupa tanto. Voy a unirlo a partir del centro, así, y luego voy a ir uniendo en otras secciones de la planta. Así, eso es como una guía, digamos. Así. Luego voy a venir aquí al fondo. Voy a unir en esta parte. Como los cortes dejan secciones pequeñas, puedo simplemente hacer presión y entre ellas se van a unir.
Posiblemente esto sería más difícil con una planta un poco más robusta, pero como estas son delgadas, no hay tanto problema. Vamos a tratar de que quede lo más pegado posible. Y después puedo regresar a esa sección y repasar la cinta para apretarla un poco más. No hay tanto problema. Ahí está. Aquí la punta quedó casi perfecta. Voy a unirla. Así. Tratar de hacer un poco de presión. Y voy a seguir repasando el resto de la planta de forma que se una lo más apretado que sea posible. Así. ¿Ven cómo queda unida? Aquí, por ejemplo, donde hay una separación un poco más grande, voy a venir con una cinta y voy a hacer presión. Y como estoy viendo que se va a abrir aquí, también voy a venir con una cinta allí y voy a hacer más presión allí también. ¿Vale? La desventaja es que al ser una planta tan larga, me va a ocupar más cinta. Ahí. Y voy a continuar de esta forma. Voy a pausar el video y voy a seguir haciendo esto para no alargar tanto, ¿vale? Ok, ya estoy de vuelta. Como pueden ver, eh, así es más o menos como tiene que quedar. La he vuelto a marcar porque las marcaciones que había realizado antes en la planta se han vuelto bastante difíciles de leer, entonces prefiero estar un poco más seguro y marcar ambas plantas para que con el tiempo no me vaya a olvidar y a confundirlas. Por ahora podría reconocerlas, pero con el tiempo la verdad no estoy seguro. Otra cosa que les quiero comentar, la forma que yo he visto que es más efectivo eh, hacer la unión, o sea, usar la cinta para hacer las uniones, es colocar un pedazo de cinta grande justo por encima de la costilla que se está uniendo y hacer presión con el pulgar de esta forma para que la cinta quede haciendo la mayor presión posible en la planta. Y continuar haciéndolo del mismo modo, tratando de evitar que se mueva mucho para que no se afloje del lado que ya hiciste presión. Lo que tiene que quedar es algo más o menos como esto. No tengan miedo de utilizar mucha cinta porque es mejor que quede bien apretada la planta de forma que se obtenga una unión bastante mejor. Y no tengan miedo de utilizar muchas cintas debido a que si alguna falla es mejor que tengan muchas para asegurar que la unión sí sea bien realizada. Si en algún punto la unión no es perfecta, al unirse por otras partes de la planta, con el tiempo va a unir en esa zona también. Entonces, tampoco es necesario que cada parte de la planta, o sea, cada mínima fracción del corte se una. No tiene que ser completamente exacto. Igual que con el resto de los injertos en pitahaya. Otra cosa que quiero comentarles es que el creador original de esta técnica la realiza con esquejes, o sea, con cladodios que se encuentran verdes, o sea, que no están bien maduros. Yo supongo que esto lo hace debido a que considera que al estar verdes va a obtener una mejor unión entre ambas partes,
pero personalmente no creo que sea necesario y de hecho podría ser un problema, ya que los cladodios que están más verdes al secarse se encogen mucho y son más propensos a secarse debido a que no tienen eh, una sección de la planta llamada cutícula bien desarrollada, y esa parte es precisamente la que impide que escape la humedad de la planta. Entonces, aun cuando estén ya maduros los cladodios, no creo que haya ningún problema o que se vaya a obtener una unión no tan efectiva como con un cladodio más verde. El resultado final va a depender única y exclusivamente de lo que es el tejido del callo. Entonces, eso se obtiene tanto con una planta verde como con una planta madura. No hay por qué preocuparse por esa razón. Y ya por último voy a ocupar una de estas bolsas. Es una bolsa larga y bastante delgada. En mi país se ocupan para hacer hielo. Este, pero yo las ocupo mucho en lo que son injertos para cubrir la zona del injerto y evitar que se deshidrate. Entonces voy a tomar la bolsa y voy a ir introduciendo. El esqueje es un poco complicado porque se atora tanto con las raíces como con las espinas, pero después de unos cuantos intentos entra. Entonces queda bien cubierta. De este lado yo supongo que usaré otra bolsa o en su defecto colocaré varios injertos colocados en bolsas como esta dentro de una bolsa más grande, de forma que estén mejor protegidos en contra de la deshidratación, ¿vale? Voy a seguir haciendo injertos con las demás variedades y una vez que los tenga listos se los muestro. Y listo. Como pueden ver, aquí tengo los injertos que hice. Este es una Australian Golden junto con la Katrina. Por aquí tengo uno que es Boreal Red con Physical Graffiti. Estas son dos variedades de pulpa blanca con piel amarilla. Y esta es una variedad de pulpa roja que es autopolinizante con una variedad de pulpa violeta que no es autopolinizante. Aquí tengo Amazonas con Rabilonga, las dos son autopolinizantes, pero una es una amarilla Megalanthus pura con una de pulpa violeta. Acá tengo Physical Graffiti y Vermelia Forte. Estas son las dos autoestériles. La Vermelia Forte es de pulpa roja y Physical Graffiti es de pulpa violeta. Esto de aquí es la Katrina con Boreal Red. La Katrina es una variedad autoestéril de pulpa blanca y piel amarilla, y Boreal Red es una de pulpa roja con que es autopolinizante. Acá tengo lo que es una Rabilonga con Australian Golden. La Rabilonga es autopolinizante de pulpa violeta con la Australian Golden, que ya la conocen, más el injerto que hice al principio, que es la amarilla de Amazonas con la Vermelia Forte. Se las muestro de esta forma para que puedan verlas antes de que las cubra con la bolsa. A partir de este punto lo que voy a hacer es tenerlas bien almacenadas, protegidas de la deshidratación, y hay que tratar de no estarlas moviendo mucho para que no se vaya a separar, que pueda sellar mejor la herida. Y en caso de que los injertos sean exitosos y en caso de que consiga tener crecimiento como espero a partir del punto del injerto, ya yo les estaré haciendo un nuevo video de actualización para que puedan verlo, ¿vale? También tengo pensado hacer más videos acerca de el tema de los injertos en general, ya que es un tema bastante amplio que es muy importante conocer si piensas dedicarte al cultivo de esta fruta, ¿vale? Y bueno, eso ha sido todo por este video. Si les ha gustado o si les ha servido, por favor déjenme un like y suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Un saludo.